Listo. ¿Ya está? Según Ya, esto, sí, grabando. ya listo. Entonces vamos a empezar la charla de hoy día. Es una charla que siempre les hago a los residentes, pero bueno, últimamente pues, por el tema del COVID ya no se podía hacer mucho, entonces lo hemos retomado recién el mes pasado. Eh, Ustedes saben, la cetoacidosis es una entidad donde el manejo básicamente el comienzo lo hace el pediatra, ¿no? Porque no en todas partes donde ustedes estén va a haber un endocrinólogo pediatra. Entonces, esta es su oportunidad. Lastimosamente, bueno, con estas circunstancias no. Porque en otras circunstancias, cuando venía una cetoacidosis, los residentes se quedaban y se turnaban hasta que el niño salga, ¿no? Pero ahora, bueno, por la situación no se puede. Entonces, en algún momento de su vida, ustedes, cuando ya sean pediatras asistentes, van a estar solos y responsables de una emergencia, etcétera, y les va a llegar un paciente así. Y ustedes tienen que tomar decisiones. Y de esas decisiones va a depender inclusive el futuro del niño, ¿no? Una cetoacidosis relativamente es una entidad fácil de manejar, pero hay que tener los conceptos claros, ¿ya? Entonces, eh, un poquito, vamos a ir presentando un caso clínico. ¿Ya? Es un paciente varón de 7 años que es llevado a la emergencia con estos síntomas. Vómitos, cefalea, signo de deshidratación, aliento a fruta, dolor abdominal y respiración rápida, ¿no? Entonces, ya de comienzo ustedes ya empiezan a sospechar que este paciente se trata de un problema netamente endocrinológico, ¿no? Y estos son sus exámenes, fíjense. Este es un paciente real, ¿ah? Por si acaso es un paciente que llegó a la emergencia. Esta es la glucosa, que tiene al comienzo 433 miligramos por decilitro, y el AGA, primer AGA, 7.090, bicarbonato estaba en 2.6 y el CO2, 9, bueno, etcétera, ¿no? Entonces ustedes ven al comienzo la glucosa sumamente incrementada con una acidosis, ¿no? Con bicarbonato bien bajo. La urea estaba bien, la creatinina también estaba bien, pero el sodio estaba a 159, el potasio 3.5, y el hemograma había una gran leucocitosis. El pH urinario estaba en 5 y había cuerpos cetónicos, ¿no? Más glucosuria. El niño entró pesando 20 kilos, medía 1,20 m y el peso hace 10 días era de 23 kilos, o sea, en 10 días perdió 3 kilos, ¿no? Y desde hace una semana atrás presentaba sed incrementada, poliuria, decaimiento y adelgazamiento. Son cosas que un niño cuando debuta con diabetes empieza a tener, ¿no? Si no se le detecta en este momento, pueden llegar a lo que le pasó a este niño, una cetoacidosis, ¿no? Entonces, acuérdense, tengan en mente bien estos datos, ¿no? Peso 20 kilos y pesaba 23 kilos, como estaba el pH 7.09, el bicarbonato 2.2 y tenía cuerpos cetónicos en 1. Entonces, un poquito hablando de la historia de lo que es la diabetes. La diabetes tiene etapas y concluye en esta etapa con la aparición de los signos y síntomas secundarios al déficit de la insulina, ¿no? Definitivamente tiene que haber una susceptibilidad genética, no todos van a ser la diabetes, como en nuestros países, en Latinoamérica fundamentalmente, en los países de Sudamérica la diabetes tipo 1 es baja, una prevalencia e incidencia inclusivamente baja, a excepción de Brasil, Chile y Argentina, donde ellos tienen un poquito más. Pero esta predisposición genética está asociada a los genes de HLA. ¿Se acuerdan del HLA? Que es el antígeno de histocompatibilidad mayor, que tiene que ver con la presentación de antígenos, ¿no? Sin embargo, tiene que haber factores desencadenantes que pueden ser nutricionales, pueden ser toxinas, y ahorita estamos teniendo el caso del COVID. Y hay muchos reportes en los cuales dicen que el COVID daña las células beta del páncreas y hacen que estos niños, si hay una susceptibilidad, o personas adultas inclusive, están debutando con diabetes, o algunos pacientes que hicieron el COVID severo o moderado, después de pasar la enfermedad,
han debutado con diabetes, ¿no? Y también hay otros factores medioambientales como es el virus, que es lo que estamos hablando ahorita. Entonces se caracteriza porque hay una respuesta autoinmune y esta respuesta autoinmune va a estar mediada por linfocitos T autorreactivos, ¿no? ¿Cuáles son los linfocitos T autorreactivos? El CD8, ¿no? CD4, CD8. Pero la respuesta va a ser específica contra las células beta del páncreas, ¿no? Va a haber una destrucción progresiva y selectiva de las células beta y una disminución gradual de la producción de insulina. ¿Qué va a determinar que el paciente, o qué hacen los factores ambientales para que se desencadene la diabetes? Es, uno, desencadenar la propia enfermedad o acelerarla o precipitarla, ¿no? Eso va a hacer lo que un paciente con una predisposición genética pueda desarrollar una diabetes. Entonces, con esa pequeña introducción, ya nos metemos de lleno a lo que es una cetoacidosis diabética. Fíjense, esta es una definición ya un poquito antigua. Cetoacidosis diabética es el estado de descompensación metabólica grave manifestada por la sobreproducción de cuerpos cetónicos y cetoácidos que se desplazan a la circulación y resultando una acidosis, pues, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de la acidosis metabólica? Ustedes saben, una glucosa mayor de 200, que haya cetonemia, cetonuria, pH menor de 7.3, bicarbonato menos de 15 y liriato aniónico elevado. Entonces, esos son los criterios que ustedes deben de buscar en un examen para definir qué es una cetoacidosis diabética y después diferenciarlo de una hiperglicemia hiperosmolar, ¿no? Que pueden tener las glucosas sumamente elevadas, pero el pH va a estar normal. Esta es una definición un poco más completa, hecha por la Sociedad de Endocrinología Pediátrica de la Lapson y Wilkins. Es un consenso de hace tiempo. Es la complicación metabólica aguda de la diabetes causada por una disminución de la circulación efectiva de la insulina, ¿no? Asociada con elevación de las hormonas contrarreguladoras, incluyendo el glucagón, catecolaminas, cortisol, hormona de crecimiento, y estas condiciones van a presentar cambios característicos bioquímicos que ya hemos visto. Entonces, cuando ustedes están sospechando de una cetoacidosis, generalmente, bueno, aunque la estadística ha variado porque la cetoacidosis en los últimos tiempos ha aumentado, o mejor dicho, el diagnóstico de la diabetes tipo 1 ha aumentado en el mundo, a pesar que en los países como el nuestro todavía no es muy frecuente, pero sin embargo ha aumentado, ¿no? Mira, bueno, cuando yo era residente, hace poquito nomás, teníamos pacientes, veíamos una cetoacidosis cada 3 meses, cada 4 meses, ¿no? Y hemos tenido este año, el año pasado, a veces en una semana, 3 pacientes debutando, en una semana, ¿no? Entonces, eso quiere decir que ha aumentado. Y en el mundo ha aumentado en los menores de 5 años. Pero generalmente podemos ver que el 35-45% de los niños y adolescentes se puede identificar una cetoacidosis en el momento del diagnóstico, ¿no? Ahora, como digamos los criterios o los cuidados son un poquito más frecuentes, la consulta al pediatra, inclusive en la consulta pediátrica se ha detectado pacientes con diabetes, ¿no? No con cetoacidosis, sino con diabetes. La incidencia anual de la cetoacidosis va a variar, eso va a depender de cada literatura. En países donde hay mucha más frecuencia, lógicamente ellos van a tener más, ¿no? Pero una de las cosas que tenemos que tener cuidado es la mortalidad que está asociada a la diabetes, que es el edema cerebral. Felizmente es un porcentaje bajo, pero hay que evitarlo y eso va a depender mucho de lo primero que hagamos con el paciente que llegue a la emergencia con una cetoacidosis diabética. ¿Hay variedad geográfica en la frecuencia? Sí, hay variedad geográfica. Lógicamente en los países donde la geografía es más dificultosa y los pacientes no tengan o puedan ir oportunamente a un centro de salud, lógicamente ahí va a ser más frecuente, ¿no? Y también la edad, ¿no? Cuando son más pequeñitos, están más vulnerables para poder hacer esta complicación. Y eso quiere decir también un nivel socioeconómico bajo, ¿no? Entonces, ¿cómo es la fisiopatología de la cetoacidosis diabética? Entonces, lo primero que tiene que haber es que debe haber una deficiencia absoluta de la insulina, ya sea un paciente que está debutando o ¿no? Entonces,
o también puede haber en pacientes que ya tienen diabetes, algún factor desencadenante, ¿no? Por ejemplo, el estrés, la infección o la aplicación insuficiente de la insulina en un paciente ya diabético, ¿no? Pero generalmente un paciente que ya es diabético y que todavía no hace la cetoacidosis y que todavía no se le diagnostica, esos pacientes rápidamente pueden entrar a estrés y, y se pueden sobreinfectar. Generalmente infección urinaria es una de las cosas más frecuentes. Entonces, ¿ustedes se acuerdan de sus clases de bioquímica, cuando llevaron bioquímica? La definición que era una hormona contrarreguladora o fisiología, ¿no? Cuando entramos a periodos de hipoglicemia, nosotros necesitamos elevar nuestra glucosa y para eso tenemos que utilizar nuestras hormonas contrarreguladoras de la glucosa, que son el glucagón, las catecolaminas, el cortisol y la hormona de crecimiento. En primer lugar está el glucagón, ¿no? Porque es la hormona que va a degradar el glucógeno del hígado para liberar glucosa. Luego, si esto no se da, entramos a un periodo de estrés y eso va a liberar catecolaminas, adrenalina para poder también liberar glucosa. Seguida tenemos la hormona de la emergencia, que es el cortisol, que también va a elevar los niveles de glucosa, y la otra hormona contrarreguladora, que es la hormona de crecimiento, también se va a activar. Y esto se hace por etapas, ¿no? Entonces, pero como el paciente es diabético, no tiene insulina y la glucosa no entra a la célula, entonces, ¿qué tiene que hacer el organismo? Las células necesitan glucosa. Entonces, estas hormonas contrarreguladoras al liberar o formar más glucosa, y como la glucosa no entra a la célula, entonces se tiene que activar un sistema de alternativo de energía. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? ¿Qué hace? Estas hormonas contrarreguladoras van a estimular a una enzima que se llama lipasa sensible. Esta va a actuar fundamentalmente en el tejido graso para formar o degradar grasa a través de la lipólisis para formar un mediador bioquímico importantísimo que se llaman los ácidos grasos libres. Sin embargo, paralelamente se está produciendo glucogenólisis a nivel del hígado, ¿no? Y eso que las dos cosas que van a hacer, van a activar esta vía de la formación o degradación de la lipólisis para formar ácidos grasos libres en el hígado, ¿no? Y el ácido graso libre en el hígado, ¿qué es? Es una fuente importante como fuente energética, ¿no? ¿Para qué? Para que entre a una vía alternativa, que es el ciclo de la beta oxidación, ¿no? Entonces, el ácido graso libre va a entrar al hígado y se va a dar la beta oxidación, pues, fundamentalmente para formar los cuerpos cetónicos, ¿no? Una vía alternativa. Estos cuerpos cetónicos, los dos conocidos que ustedes los conocen, el hidroxibutirato y el acetato, pues van a hacer la acidosis, ¿no? El aumento de la acidosis, lo que conocemos como cetoacidosis. Entonces, como sigue habiendo problemas de glucosa en la producción de glucosa, o sea, sigue habiendo glucosa en el medio ambiente y no entra a la célula, entonces la célula no tiene glucosa, necesita fuente de energía. Entonces, ¿qué utilizamos? La otra vía, que es la vía de la producción de glucosa por fuentes que no sean carbohidratos. Entonces se produce una destrucción una proteólisis de las proteínas para formar sustratos que van a entrar a una vía de formación de glucosa. ¿Y cómo le llamamos eso? La vía de la gluconeogénesis, ¿no? Entonces, esta vía de la gluconeogénesis va a hacer que estos sustratos que no son carbohidratos formen glucosa. Pero sin embargo, esta utilización de la glucosa, como no se está dando, entonces se va a incrementar más, ¿qué cosa? La hiperglicemia. O sea, nos va a traer como consecuencia una hiperglicemia, ¿no? ¿Hasta acá me están escuchando bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, esta hiperglicemia que va a producir, ustedes saben que la glucosa es una molécula osmótica, ¿no? Jala agua y jala sales. Entonces, al haber mucha glucosa en sangre, ¿qué se va a producir? Una diuresis
osmótica, o sea, producir una glucosuria, ¿no? Entonces, todas estas fases donde se va a producir mayor hiperglicemia, va a producir glucosuria, la glucosuria va a jalar agua y electrolitos y el paciente se va a deshidratar, ¿no? Y esta deshidratación puede ser tan severa que va a haber una disminución de la función renal, llegando inclusive a una insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces hay que tener en consideración también otros factores que son importantes. Esta disminución de la función renal también va a agravar la hiperglicemia, ¿no? Porque no va a orinar y se va a concentrar más. Una de las cosas importantes es que esta diuresis osmótica se caracteriza fundamentalmente porque los iones hidrogeniones se desplazan del intracelular eliminando potasio, ¿no? Ustedes saben que el potasio es netamente intracelular, ¿no? Entonces va a haber una depresión intracelular de potasio. Y eso es importantísimo que ustedes se acuerden de eso. Porque en un debut de cetoacidosis ustedes pueden encontrar al comienzo el potasio elevado, porque se sale de la célula. Los iones hidrogeniones lo eliminan y van a ver ustedes que al comienzo podemos tener hiperpotasemia, ¿no? ¿Y eso qué nos está indicando? Que el sodio, el potasio se está saliendo del intracelular. Otra cosa importante que tiene que tener en cuenta que la pérdida del agua intracelular es sumamente importante, ¿no? Entonces el agua va al extracelular. Entonces esto va a ocasionar una hiponatremia. Por cada 100 miligramos que aumenta la glucosa, va a bajar 1.6 a 1.8 mil equivalentes de sodio, ¿no? Esto es importante que se acuerden siempre, ¿eh? Es importante eso. Acuérdense siempre ese dato. Espérenme un ratito, ¿no? Ya, y elimina la fuente de ruido. Ya, entonces, este es un dato importante, ¿no? Por cada 100 miligramos que aumenta la glucosa, baja el sodio 1.6, 1.8 miligramos por litro. Listo, entonces esta es la parte de la fisiopatología. Esto siempre lo tiene que tener en su cabeza. Este es una especie de esquema mental que ustedes deben de tener, porque dependiendo cómo esté el paciente, cómo llega el paciente, cómo es el grado de deshidratación, cómo está la función renal, qué niveles de glucosas tiene elevados, qué cantidad de cuerpos cetónicos tiene en la orina, cómo está su sensor, etc., nosotros podemos hacer una terapéutica adecuada y oportuna. Bueno, lógicamente esta deshidratación más la hiperglicemia, ¿qué nos va a producir? Hiperosmolaridad, ¿no? Más adelante vamos a hablar de la osmolaridad, que es sumamente importante para manejar nuestra hidratación. Listo, ahora acuérdense de esta parte. Bueno, si se acuerdan de su bioquímica básica. ¿Qué cosa es la acetilcoenzima A o el acetil-CoA? Es el metabolito intermedio fundamental, sí o no, para que entre, ¿a dónde? ¿A dónde va a entrar el acetilcoenzima A? ¿De dónde proviene? El piruvato, ¿no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Ya? Y el acetilcoenzima A es importantísimo porque de ahí va a ir a donde de las acciones más importantes para producir, ¿qué cosa? Energía. ¿Cómo se llama ese ciclo? El ciclo de Krebs, ¿no? Entonces, cuando esta molécula de acetilcoenzima no es suficiente, mejor dicho, la glucosa no entra a la célula y no hay energía en la célula, entonces se va para ese lado de la beta-oxidación. Entonces tenemos dos moléculas de acetilcoenzima A, lo que se va a producir es una especie de condensación, ¿no? Y una reversión de esta molécula a través de una enzima que se llama la beta-cetotiolasa, ¿ya? Y se va a formar la otra molécula que se llama la cetoacetil-CoA. Esta beta-acetil-CoA, a través de otra enzima que se llama el hidroximetilglutaric-CoA sintetasa, lo que se va a producir es la hidroximetilcoenzima A.
Pues esta es la responsable porque a través de otra enzima liasa se va a formar esta principal cuerpo cetónico que es una sal, el acetoacetato. Y a través de la beta-hidroxibutirato deshidrogenasa, cuando pierde un AT, lo que se va a producir es la beta-hidroxibutirato. Estos son los dos principales cuerpos cetónicos que se van a intercambiar. Y esto es importante porque ustedes van a encontrar inclusive un paciente con cetoacidosis que ya pasó la etapa de la cetoacidosis, pueden seguir encontrando cuerpos cetónicos en orina. Y cuando este acetoacetato libera un CO2, ¿qué se forma? La acetona, ¿no? Que se libera, por la respiración y eso es lo que le da el olor característico, a olor a fruta, ¿no? A acetona. Listo. Entonces, ¿cuál es la etiología de la cetoacidosis diabética? Tenemos una deficiencia absoluta, como habíamos dicho, que más o menos da el inicio de la diabetes en un 50%, o también en los casos ya de pacientes que tienen diabetes, omisión o error de la dosis, o en pacientes que ya tienen la bomba de insulina, que hay un fallo, ¿no? Esta es una deficiencia absoluta. Y las relativas son aquellas entidades que pueden estar concurriendo, ¿no? Por ejemplo, las infecciones, enfermedades intercurrentes, estrés físico y psíquico, bueno, infartos, ACV, la misma pubertad, etcétera, ¿no? Y otra de las cosas importantes es el uso de fármacos, como con los glucocorticoides. Felizmente, en la actualidad ya no tenemos estos pacientes que hemos llegado a tener que hacían cetoacidosis recurrente. Ya hace tiempo que no estamos viendo este tipo de pacientes. Teníamos algunos, bueno, ya una ya se fue a Chile, una niña que venía casi seguido por varios años a la emergencia y otro joven que ya pasó a la mayoría de edad. Y estas son las causas de la cetoacidosis recurrente, ¿no? Omisión voluntaria de la insulina, trastorno de la conducta alimentaria, pobre control metabólico, edad peripuberal en la adolescencia y problemas familiares como era lo que veíamos en varios de nuestros pacientes, ¿no? Papás separados o situación económica social muy baja, etc., ¿no? O también la misma negligencia que puede haber entre estos jóvenes o la misma familia, padres drogadictos, drogadicción inclusive en los mismos pacientes, abuso físico, psíquico, etc. Generalmente esto es lo que hace que un paciente concurra literalmente a la emergencia por la cetoacidosis. Entonces, cuando tenemos una cetoacidosis diabética, lo primero que vamos a ver es una alteración hidroelectrolítica, ¿no? Y una de las cosas que nos tiene que llamar la atención es el sodio. Inclusive puede haber déficit absoluto, o también podemos encontrar pacientes que estén con normo o hipernatremia también, ¿no? O sea, las dos cosas pueden suceder. Generalmente se da por una disminución de la reabsorción tubular por la diuresis osmótica que habíamos dicho. Acuérdense que cuando se van formando estos cuerpos cetónicos, los cuerpos cetónicos son sales, o sea, jalan sodio. Entonces, cuando tengamos mayor cantidad de cuerpos cetónicos en orina, estamos perdiendo más electrolitos, ¿no? Y esto ya les había dicho, por cada 100 miligramos de glucosa que aumenta, baja 1.6 a 1.8 miliequivalentes de sodio, ¿no? ¿Debemos de medir el sodio real? Debemos de medirlo, pero eso va a depender fundamentalmente de algunos protocolos, ¿no? Generalmente, cuando están en cetoacidosis aguda, no se debería de medir para hacer un cálculo, ¿no? Pero bueno, yo se los pongo por forma didáctica. Esta es la fórmula del sodio, ¿no? Sodio real es igual a sodio medido más 0.16 por glucosa, ¿ya? Y la osmolaridad, ¿se acuerdan? Que es esta fórmula antigua, cuando hacían su clase de bioquímica, 2 veces el sodio más potasio más glucosa entre 18 más boom entre 2.8. Pero ¿cómo sacamos el boom? Entonces mejor utilizamos la osmolaridad efectiva, ¿no? Es lo primerito que debemos de hacer con un paciente ya de emergencia. Tiene su glucosa, tiene sus electrolitos, entonces multiplicamos el sodio por 2 y le sumamos la glucosa y entre 18. Eso nos va a dar la osmolaridad efectiva. ¿Y para qué nos va a servir la osmolaridad? La osmolaridad nos va a servir para preparar nuestra hidratación. Acuérdense de ese detalle. Y eso es muy importante. Porque dependiendo de la osmolaridad, nosotros debemos de evitar que estos pacientes puedan tener complicaciones con la hidratación que vayamos a preparar. Si nos excedemos, podemos llevar inclusive a un edema cerebral.
Entonces, ¿cuáles son los síntomas iniciales de una cetoacidosis diabética? Generalmente cuando ya pasó el umbral renal de la glucosa, que es de 160 a 180 miligramos por decilitro, ya el paciente va a tener glucosuria. Entonces, estos signos podrían ser iniciales o tardíos, ¿no? Les cuento una anécdota de un paciente que tuvimos hace muchos años, un niño que hizo un debut con una cetoacidosis, un niño que tenía 4 años, si no me equivoco, y un año atrás le habían operado de fimosis y el niño en un examen de orina que le habían hecho para riesgo operatorio salía glucosuria. O sea, a los 3 años el niño ya estaba haciendo los signos, ¿no? Pero des en cuenta que pasó como un año y hizo el debut de la diabetes, ¿no? Entonces, ahí es algo que no se puede explicar bien claramente por qué pasó tanto tiempo, porque lo normal es que los familiares digan, hace 2 semanas, hace una semana, hace 3 semanas o 2 semanas, el niño empezó a tener baja de peso, decaimiento, empezó a tomar agua, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí hacen ya el cuadro clínico. Si no se le diagnostica a tiempo, llegan a la cetoacidosis. Entonces, uno del cuadro clínico de la cetoacidosis, ustedes van a ver, los pacientes empiezan a tener poliuria, nocturia, sed intensa unos días antes, unas semanas antes. Pero una de las cosas que llama la atención es el adelgazamiento, ¿no? El niño empieza a bajar de peso. Como es en el caso anterior, 23 kilos y cuando llega, en 10 días había bajado a 3 kilos, ¿no? Pesaba ya 20 kilos. La astenia fundamentalmente, ¿no? Y cuando esto se dejó pasar y bueno, no se le lleva tiempo para hacer el diagnóstico, entonces basta que haya un factor desencadenante, como generalmente son las infecciones urinarias, y van a precipitar a una cetoacidosis diabética, ¿no? Si no hay, como le digo, si no hay diagnóstico de diabetes, los pacientes todos van a una cetoacidosis, ¿no? Entonces, los signos pueden ser desde una hipotermia, hiperemia, aliento cetónico, pero fundamentalmente la deshidratación, que ustedes deben de saber reconocer qué grado de deshidratación debe tener un niño cuando llega, ¿no? Pueden tener hiporreflexia, pueden estar un poco incoordinados, midriasis, etc. Y de los síntomas está uno de los más importantes, el dolor abdominal, ¿no? Entonces el paciente, hemos tenido pacientes, bueno, hace tiempo que hicieron inclusive diagnóstico diferencial con un abdomen agudo. Estos pacientes, al hacer cetoacidosis, hacen peritonismo y hay dolor en el abdomen y algunas veces pueden simular un síndrome fosílica derecha, ¿no? Una niña de 13, 14 años, me acuerdo que fue en sala de operaciones, se dieron cuenta que la glucosa estaba elevadísima. Era claro, de madrugada, pues, ¿no? Y la tuvieron que bajar y al día siguiente que fuimos, me acuerdo en esa época yo era residente, era una cetoacidosis y ya la estaban manejando, ¿no? O sea, por poquito, porque el residente que entró a sala, el residente de cirugía, a revisar la historia se dio cuenta que estaba haciendo o sea, tenía la glucosa sumamente elevada, ¿no? Entonces, ¿cómo dividimos el grado de severidad de la cetoacidosis? A leve, moderado y severo. Y eso lo hacemos con el pH, el bicarbonato, inclusive con la deshidratación, ¿no? Cuando decimos que es leve, cuando el pH está menos de 7.3, pero no menos de 7.2, con bicarbonato menos de 15, pero no menos de 10, ¿no? Ese es el moderado. Y el severo, cuando el pH está menos de 7.1 ¿cómo se llama? El bicarbonato menos de 5. ¿Cuánto habría tenido el paciente de hoy día, el pH? A ver, Severo. ¿me escucha? ¿Cuánto? Estaba en 7 punto y tanto. Menos de 7.1. 6. Ah, ya, o sea, Sí, 7.0 y 7.03. tanto. Sí. Y el bicarbonato debe haber estado por ahí también, bajo. El carbonato también 2. Ya, o sea, bajísimo, pues. O sea, es un paciente que está en una cetoacidosis severísima, ¿no? ¿Y eso qué nos está diciendo? Que también su grado de deshidratación está severa, ¿no? En ese paciente obeso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Para hacerle la hidratación. Bueno, entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta?
Para entrar al tratamiento, ¿ninguna pregunta? Ya. Entonces, el paciente que les presenté al comienzo es una cetoacidosis severa, ¿no? Por el pH y el bicarbonato. Listo, entonces ahora veamos lo que es el tratamiento. ¿Cómo tratamos una cetoacidosis empezando de la parte inicial? ¿No? Un ratito voy a mover esta parte que me interrumpe. Ya, ahora sí. Cetoacidosis diabética. ¿Cómo debemos valorar inicialmente una cetoacidosis? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Si nosotros somos los primeros que vamos a ver al paciente y no ha sido manejado, entonces tenemos que ver su estado de conciencia y tenemos que tipificar el grado de deshidratación, la estabilidad cardiovascular. Estas tres cosas que nos pueden dar, que el paciente esté chocado, ¿no? O no. Generalmente no llegan al shock, es bien raro. Nunca he visto un paciente con cetoacidosis chocado, salvo que tenga una sobreinfección que lo esté descompensando, como supongo ha pasado con este joven. Entonces, cuando ya es paciente de shock, el tratamiento ya es súper urgente, ¿no? Definitivamente una cetoacidosis es un tratamiento que en todas las guías del mundo te dicen que es un paciente que tiene que ser manejado en una unidad de cuidados intensivos. Mínimo una unidad de cuidados intermedios. El hospital de niño no tiene unidad de cuidados intermedios, pero sí tiene una unidad de shock trauma, que es como una unidad urgente, ¿no? Donde ahí se puede manejar perfectamente el paciente, porque tiene monitor, tiene todo. El tema es qué pasa si es que tu paciente llega y el shock trauma está ocupado. Y la salita esa, la de adentro, también está ocupada. ¿Dónde lo manejas? Entonces, se tiene que de alguna u otra manera ver cómo monitorizar al paciente, ¿no? Entonces, estado de conciencia, grado de deshidratación, estabilidad cardiovascular y buscar los factores desencadenantes. Lo sabemos nosotros por el estado inmunológico de estos pacientes que generalmente son infecciones. Después, ¿qué vas a hacer? Determinar tu analítica, tus exámenes de laboratorio, que son desde un hemograma, tu glucosa, urea, creatinina al comienzo, siempre la creatinina es al comienzo y a las 24 horas, tus electrolitos rápidamente, calcular la osmolaridad que les dije, ya ustedes calculan su osmolaridad efectiva, y la pHmetría, ¿no? La gasometría, ¿no? Generalmente arterial, esa es la que hay que hacer, ¿no? La arterial, tu gasometría. Y hallar el anion gap, que es sumamente importante. Ver qué cantidad de glucosa hay en orina, hay cuantitativo y cualitativo, ¿no? Cetonuria y sedimento urinario. Nosotros tenemos en el servicio un aparatito, como es como un glucómetro, que nos mide los cuerpos cetónicos en sangre. Y con eso podemos determinar en un paciente el grado de severidad de la cetoacidosis, ¿no? Cuando tenemos pacientes que están ahí medio sospechosos nada más, con eso nos sirve mucho. Entonces, esa es la manera que evaluamos inicialmente un paciente con cetoacidosis. Luego viene el manejo de la cetoacidosis, que consta de tres cosas importantísimas: la fluidoterapia, la insulinoterapia y todas las medidas de soporte. Pero básicamente el tratamiento, el éxito de sacar a un paciente de cetoacidosis está en la fluidoterapia. En la hidratación que tú haces al paciente inicialmente, ahí va a estar prácticamente el 50, 60, 70% de tu éxito, porque la insulina ya va a ser complementaria, ¿no? a tu tratamiento de hidratación. Y las medidas de soporte nos van a dar y nos van a hacer que más fácil estos pacientes salgan más rápido. ¿Cuáles son las metas de la terapia? En primer lugar, hay que corregir la deshidratación. Si tú corriges la deshidratación, paulatinamente se van a ir corrigiendo los electrolitos también. Pero lógicamente, si hay un problema hidroelectrolítico, también hay que corregirlo, ¿no? Hay que corregir la acidosis y revertir la cetosis. Cuando tú corriges la acidosis, vas a revertir la cetosis, lógicamente. Y esta acidosis, con una buena hidratación, empiezas a corregirla. Y luego con la insulina, empiezas a corregirla mucho más.
Otra de las cosas importantes de las metas es restaurar la hiperglicemia a niveles adecuados. Este es un concepto claro y preciso. Ustedes no van a pretender que el paciente su glucosa le baje menos de 100, que esté 80, 90, porque eso no va a pasar. El tema va a ser que el paciente sale de la cetoacidosis, estando estable, ustedes van a tener que ese paciente va a tener glucosas elevadas de 100, de 200, 250, 280 y el paciente está tranquilo. Entonces no se deben de asustar. Estos niveles de glucosa entre 200 y 280 son los niveles adecuados de glucosa. Lógicamente, si lo tienes más bajo, mucho mejor, ¿no? Pero cuando uno va manejando a un paciente con cetoacidosis, tenemos que vigilar en qué velocidad la glucosa va disminuyendo. Eso es fundamental, como lo vamos a ver más adelante. Evitar las complicaciones de la terapia. Una de las complicaciones más importantes de la terapia es la sobrehidratación. Y también a veces la poca hidratación. A veces nos falta punche para hidratar a estos pacientes que están deshidratados, ¿no? Valga la redundancia, pero generalmente a veces nos excedemos y hacemos una sobrehidratación a estos pacientes. Es uno. Y lo otro es el manejo de la insulina, ¿no? Tenemos que ir manejando paralelamente conforme vaya bajando la glucosa y conforme el paciente vaya hidratándose mejor, vamos a ir monitorizando y regulando la dosis y la infusión de la insulina, ¿no? ¿Qué debemos de evitar? Debemos de evitar que se nos pase la mano, que nos pase la infusión de insulina, que no la corrijamos y el paciente haga una hipoglicemia, ¿no? Una hipoglicemia puede terminar en cosas fatales. Entonces, eso también es otra meta de la terapia. Y luego identificar y tratar algún evento precipitante, ¿no? Algo que lo precipitó, una neumonía, una infección urinaria. Bueno, hace años, cuando en el 2010 o 2011, si no me equivoco, tuvimos el caso de una joven de 16 años que ya era diabética y entró a la emergencia por una cetoacidosis y la habían puesto en el primer consultorio de emergencia que está al fondo. Ahí la habían puesto todo cerrado, todo bien camuflado, y era que la niña, el adolescente, tenía una placa bien fea, ¿no? Parecía una placa algodonosa, ¿no? Infiltrado algodonoso. Hicieron rápidamente el BK y salió BK 3 cruces. Esa era una tuberculosis, que fue lo que desencadenó su cetoacidosis, porque la, la niña, a pesar que se ponía las insulinas, parece que hubo algo más y hizo una cetoacidosis, ¿no? Me acuerdo que esa paciente estuvo con nosotros casi 60 días en recuperación, en neumología, ¿no? Se recuperó muy bien. Hizo su tratamiento completo por la tuberculosis y salió bien. Entonces, ya valoramos las metas de la terapia, entonces vamos ahora a ver cómo hacemos, ¿no? ¿Cuáles son los protocolos del tratamiento, ¿no? ¿Cuáles son las medidas generales? Como había dicho, evaluar el nivel de conciencia. Si hay presencia de coma o si no hay coma, generalmente no vienen medio nubilados, etc., ¿no? Todo paciente debe tener 2 vías periféricas, una para muestras y otro para la fluidoterapia, ¿no? Eso se hace con las llaves. Y los controles hay que hacerlos al pie del cañón, ahí al costadito del paciente. Signos vitales cada hora. Glucosa capilar cada hora. Lo hacemos con el glucómetro, ¿no? Y la venosa cada 3 horas durante las 6 primeras horas, ¿no? La de inicial y después cada 3 horas durante las 6 primeras horas. Donde va a ser sumamente importante el manejo de la sangre, de la glucosa vía capilar, la vía glucómetro. Porque con esa la podemos sacar en forma horaria y ver nuestra velocidad de descenso de la glucosa. Eso es fundamental. Bueno, y los controles que vamos a hacer paulatinamente de los electrolitos, calcio, fosfato, urea, molaridad. Esto es importante, siempre calculando la molaridad a la tercera, sexta y 12ª hora. Es importante, ¿no? ¿Por qué va a ser importante la molaridad? Para poder programar la hidratación, ¿no? Y ver que no estamos fallando también en nuestra hidratación. El haga inicio
y cada hora durante las 4 primeras horas. Generalmente cuando debuta un paciente, ¿no? Cuando hace su debut de cetoacidosis. Es importante las 4 primeras horas. Un paciente bien manejado en su hora 6, 7, 8 ya debe estar mejorando ostensiblemente, ¿no? Bueno, entonces empecemos con la primera etapa. La primera etapa es el tratamiento de hidratación, rehidratación. Volumen por vía endovenosa. ¿Qué cantidad vamos a dar? Generalmente es 4.200 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal, o utilizamos este método, que es en menores de 2 años, 200 centímetros cúbicos por kilo día. Si es mayor de 2 años, entre los 10 años, 150 centímetros cúbicos kilo día. Y si son mayores de 10 años, entre 100 a 200 a 120 mililitros por kilo día, ¿no? De lo que calculemos, hay que darle el 50% las 6 primeras o 8 primeras horas. Y el otro 50% lo calculamos en los restantes 16 a 18 horas, o sea, ahí completamos las 24 horas, ¿no? Ahora hay que tener en consideración cómo llega el paciente, ¿no? Si llega bien deshidratado, súper deshidratado, entonces esto puede variar un poco porque a veces no nos va a alcanzar las 6 a 8 primeras horas esta cantidad de líquido que le vamos a pasar, porque al comienzo vamos a pasar líquido para sacarlo, para hiperfundirlo y sacarlo del, aparentemente el shock, ¿no? Y eso no va a contar. Entonces, de repente vamos a necesitar más volumen, ¿no? Entonces, este es el método de Holiday-Cigar que les había explicado. El otro, este es el método un poquito más, más minucioso, ¿no? Dependiendo de la cantidad o el rango de pérdidas por kilo, ¿no? Entre 30 a 100 mililitros, promedio 70. Dentro de las primeras 4, mantenimiento o requerimiento de las primeras 24 horas, si es menor de 10 kilos, 100 mililitros por kilo en 24 horas, de 11 a 20, esto ya lo saben, acuérdense, 1000 mililitros más 50 por kilo durante las 24 horas por cada de 11 a 20 kilos, ¿no? Y más de 20 kilos ya es el 1500 más 20 mililitros por kilo, las 24 horas por cada 20 kilos más. Lo que tenemos que tener en consideración son nuestros niveles y nuestros marcadores de los electrolitos. El sodio, cuánto debemos de dar, ¿no? Y los requerimientos, ¿no? Sodio, potasio, fundamentalmente el sodio y el potasio. ¿Ya? Eso es importante porque si está muy deshidratado, a veces podemos, y el sodio está bajo, hay que dar un poquito más, ¿no? Entonces, el volumen total a infundir. Dependiendo de los consensos, por ejemplo, el déficit menos el bolo de reposición para 48 horas, más el requerimiento de 24 horas, ¿no? ¿En quiénes el bolo de reposición se debe considerar? Excepto en los niños que tuvieron shock, como les dije, ¿no? Cuando hay shock, ese bolo de reposición es para hiperfundir, ¿no? Y sacarlo del shock. Entonces eso ya no lo contamos, ¿no? Ese es un tema que siempre tenemos que estar pendiente, ¿ya? Entonces, según el grado de deshidratación, imagínense, llegó el paciente súper deshidratado, con cetoacidosis, utilizamos nuestra solución salina al 0.9% y damos el bolo de 10 a 20 mililitros por kilo en las primeras 1 a 2 horas. Si calculamos a 20 por kilo y pesa 20 kilos, ya, esa cantidad que nos sale, le vamos a dar a un régimen lento, entre 1 a 2 horas, generalmente 1 hora, 90 minutos, ¿no? 1 hora. Nunca deben de perfundir a alta velocidad, como generalmente se hace en otro niño que viene deshidratado, por otra causa, que no sea la diabetes. Entonces ustedes vienen un paciente chocado y rápidamente le perfunden, en 10 minutos ya le pasaron ese bolo, ¿no? En el diabético no es así. En el diabético ustedes tienen que demorarse los primeros bolos, primer bolo, entre 1 a 2 horas. Eso va a depender fundamentalmente de la edad del niño, del peso del niño, de las circunstancias, ¿no? Es diferente que ustedes hidraten a un niño de 4 años con cetoacidosis a uno de 10, 11, 12 años, ¿no? Entonces ahí tienen que tener mucho cuidado.
siempre a una velocidad lenta. Y eso hay que especificarle al personal de enfermería, ¿no? Para que esa infusión, felizmente, bueno, en el hospital tenemos pues esa bomba de infusión y no sabemos que no va a haber problemas ahí. La cuestión es que alguien esté monitorizando para que vean la cantidad de tiempo que estamos utilizando, ¿no? Se puede repetir 2 bolos, 3 bolos, inclusive, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Una vez que se completó ese objetivo, continuar con un deshidratado moderado y calculamos la rehidratación para las 36 o 48 horas, dependiendo, ¿no?, del paciente. Generalmente es un paciente que ya es diabético, que está haciendo una descompensación, generalmente eso sale un poquito más rápido, a diferencia de un debut, ¿no? El debut tenemos que estar ahí constantemente y esto va a depender cómo lo tipificamos, su grado de deshidratación, cómo nos salió la molaridad si nos dio para calcular 24 horas, nos dio para 36 o nos dio para 48 horas, ¿no? Generalmente ya un paciente antiguo, son pacientes que se recuperan rápido y empiezan a la vía oral y eso ya nos cambia toda la figura. Entonces, lo que sí hay que tener en consideración que no debemos de dar más de 4.200 cc por metro cuadrado en las primeras 24 horas. Acuérdense que discriminamos si el paciente llegó chocado, ese primer bolo, ¿no? O 2 bolos que le pudimos haber puesto por el shock, ¿no? Pero no debemos de exceder a 4.200 cc por metro cuadrado en las primeras 24 horas. Ya cuando la glucosa está menos de 250 miligramos, la acidosis está corregida, ya vamos a utilizar la destroza como lo veremos más adelante, ¿no? Listo, esta es la fórmula, esto está en el ISPAP del 2018. El ISPAP es la guía o consenso de guías prácticas clínicas en la diabetes. Fíjense esta, cómo utilizamos en base a los kilos y para el mantenimiento en los pacientes con cetoacidosis diabética, ¿no? Esto está en la guía, yo creo que ya ustedes tienen el Dropbox donde está la literatura y está esta revista y se los pueden sacar. Entonces, ¿qué debemos de evitar con este tratamiento? Debemos de evitar una de sus complicaciones mayores, que es el edema cerebral. Entonces, debe de evitarse el volumen de expansión, no debe exceder a 50 mililitros por kilo durante las primeras 4 horas de tratamiento, ¿no? Eso es importante, tiene que haberme equivocado. Durante las primeras 4 horas de tratamiento, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado y cuando estos niños son más pequeñitos, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Bueno, entonces ya el paciente llegó, ya lo estamos tratando. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo controlamos? El paciente tiene que tener una hoja de monitorización que rápidamente las enfermeras en el hospital ponen al pie del paciente, ¿no? Y van llenando todos los datos que tengamos del paciente. La creatinina al comienzo y a las 24 horas, ¿no? La glucosuria, cetonuria, cada hora si están con sonda, ¿no? Generalmente no les ponen. Y si están sin sonda, cada 3 a 4 horas. Y tenemos que tener nuestra hojita de monitorización. Esta es una hoja de monitorización básica, donde se pone la hora, las funciones vitales, la orina. En la orina debe figurar la cantidad de, si hay glucosuria, si hay cuerpos cetónicos, la glucosa. Acá ponen tira, ¿no? Ahora antes era en tirita, pues. Es un poquito antiguo. La insulina, ¿no? Generalmente utilizamos la insulina ultra rápida, el AGA, los electrolitos, lo que ingresa, lo que egresa, los egresos. Y la guía que utilizamos en el servicio es esta. Esa está en emergencia, ¿no? Esta fue una guía que se creó ya hace tiempo. De la práctica cetoacidosis en niños con diabetes mellitus, guía práctica clínica en endocrinología pediátrica, ¿no? Acá ponemos todo y ponemos una parte de observación. Acá hay que poner, esto es importante para ver qué pasó, qué es lo que omitimos generalmente resultados de algunos exámenes, ¿no? Y siempre esto tiene que estar monitorizado hora a hora para no llegar a complicaciones. Listo. ¿Qué hacemos con el sodio? En un paciente con cetoacidosis pueden tener pérdidas ya sea por la orina, pero también estos pacientes vomitan.
¿no? Y todo eso puede condicionar a mayor hiponatremia. Entonces, acuérdense, por cada aumento de la glucosa de 100 miligramos por decilitro, disminuye el sodio en 1.6 a 1.8, ¿no? Esto ya no pasa porque estos eran los métodos antiguos. El déficit de sodio promedio generalmente de 10 milimoles por kilo, y hay que corregir el sodio si es menor a 120, ¿no? A pesar del tratamiento instaurado. Si el sodio es mayor a 160, mantener la hidratación, y hay que trasladar la hidratación entre 36 a 48 horas. ¿Cuál es el riesgo de tener un sodio elevado? La osmolaridad, ¿no? Eso es importante. Otra cosa importante son nuestros niveles de potasio. Todo paciente se le tiene que hacer un EKG. Ahí en el hospital pues tenemos monitores y ahí se está viendo, ¿no? Cómo van el monitor cardíaco. Si el potasio es menos de 3.5, iniciar una expansión de volumen antes de la insulinoterapia, ¿no? Si está entre 3.5 y 5, después de la expansión de volumen y junto con la insulinoterapia. Y generalmente, cuando el paciente ya está orinando, etc., añadimos de 20 a 40 milimoles a la solución endovenosa, ¿no? Si el sodio sérico es mayor de 5.5, no agregar potasio, lógicamente, ¿no? Siempre realizar un electrocardiograma, y si no tenemos, se pueden dar los monitores, ¿no? Que están observando cómo va el nivel de potasio. Entonces, la insulinoterapia es a dosis bajas, ¿no? ¿Se acuerdan de la parte de fisiopatología? ¿Qué enzima se activaba? ¿Se acuerdan? Cuando las hormonas contrarreguladoras empezaban a trabajar, se activaba la lipasa sensible, ¿no? Entonces, la cantidad de insulina que vamos a dar a esta dosis, que es bajísima, 0.1 kilogramo por kilo hora, es suficiente para que los niveles de glucosa desciendan de 60 a 80, en alguna literatura dice 70 a 90. Esa cantidad pequeñita de insulina va a inhibir a esa enzima, lipasa sensible. Entonces ya no se va a formar la vía de los cuerpos cetónicos, ya va a dejar de haber la cetoacidosis, ¿no? Lógicamente esto es progresivo, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de esta entidad que es el hiperinsulinismo? Son niños que tienen activada su célula beta para producir insulina. Entonces, si hay mucha insulina, ¿qué hacen estos niños? Hacen hipoglicemia. Y tienen esta enzima, la tienen bloqueada. O sea, ellos no hacen cuerpos cetónicos. Por eso se llama hiperinsulinemia sin cuerpos cetónicos en orina, ¿no? Entonces, esto sería lo contrario. Acá no hay insulina, entonces esta enzima se activa. Y si le ponemos insulina, la vamos inactiva, ¿no? Entonces, por eso es que no es necesario mayores dosis, porque estos niveles son suprafisiológicos, ¿no? Para que alcancen niveles de 100 a 200 miliunidades por litro de la insulina, ¿no? Y esto es suficiente para inhibir la producción de estos ácidos grasos libres y más bien estimular la utilización periférica de los cetoácidos. Estos cetoácidos, ya que se formaron, se utilizan periféricamente y se dejan ya de producir daño, ¿no? Otra de las cosas importantes es la hiperosmolaridad del intracelular. Tarda más tiempo en corregir que el extracelular, por lo que no debemos de preocuparnos en tener glucosas elevadas y aumentar la concentración de glucosa en el suero administrado, porque esto evitará con ello el edema cerebral. O sea, en pocas palabras, nosotros de bajar los niveles de glucosa lo más pronto posible, ¿ya? Sino todo lo contrario, esta disminución tiene que ser eh, paulatino. ¿Están escuchando bien, no? Sí, Ah, ya, porque sentí que se había ido el internet. Ya. Entonces, hablemos de la osmolaridad. ¿Qué tanto hemos hablado de la osmolaridad? La osmolaridad, ¿cómo la hallamos? Con
2 veces el sodio más glucosa entre 18. Eso lo llamamos osmolaridad efectiva. Si hallamos una osmolaridad entre 330 y 360, la corrección debe ser en 36 horas. ¿Ya? Generalmente es lo que vemos. Si es menor, 24 horas, al toque nomás. Pero si es mayor de 360, hay que corregirlo en 48 horas. ¿Ya? Porque esto es importante, porque si lo hacemos muy rápido, estos pacientes pueden ir a edema cerebral. Y acuérdense, por cada aumento de una miliosmol, se aumenta a 18 miligramos de decilitro de glucosa. Y acá, para que no se olviden, la osmolaridad efectiva. 2 veces sodio más glucosa entre 18. Ya, ahora ya hidratamos al paciente, lo hemos hidratado 1 hora, hora y media, 2 horas, y entonces ya tenemos que utilizar la insulinoterapia. En los adúlteros, la insulinoterapia es al toque, los que hacen los endocrinólogos de adultos, ¿no? Ellos agarran y rápidamente los hidratan y los insulinizan, rápidamente, ¿no? Y no pasa nada. Pero en niños hay que tener cuidado, primero es la hidratación, con mucha paciencia, y luego la insulinoterapia, ¿no? Lógicamente esto tiene que ser rápido, pues, ¿no? Bueno, la insulina, la ruta es la vía endovenosa, ¿no? Iniciar 1 hora o 2 horas después de la terapia de reemplazo de fluidos. Generalmente ese es el promedio, ¿no? Que no es tan poco tiempo, no es mucho tiempo tampoco. Utilizamos la insulina regular, que es la insulina cristalina. La dosis va de 0.1 unidades por kilo por hora, ¿ya? Y tenemos que continuar hasta que el pH, la acidosis remita. ¿Cuándo remite? Cuando el pH esté más de 7.3 y el bicarbonato más de 15. Ahora, esta regulación de la insulina va a depender fundamentalmente del cuadro clínico, cómo vaya descendiendo los niveles de la glucosa, cuánto tenemos la glucosa al comienzo, a las 4, 5, 6, 7, 8 horas, ¿no? Cómo fue su disminución de la velocidad, y eso nos va a hacer que podamos corregir la infusión de la insulina, ¿no? Lógicamente, si nos excedemos, tenemos que ir disminuyendo gradualmente. Y luego se va a disminuir a 0.5 unidades por kilo hasta que se reemplace por la vía subcutánea, ¿no? Para prevenir la hipoglicemia, administrar dextrosa, ya cuando ya se mejoró la acidosis, cuando la glucosa plasmática lo encontremos por debajo de 250. 250 o menos, ya utilizamos nuestro nivel de, lo que hacen generalmente es al medio, ¿no? 50% de cloruro, 50% de dextrosa. Una solución al medio, y con eso lo vamos manejando al paciente. Entonces, ¿cuál es la eficacia del tratamiento de la insulina? Porque corregimos la acidosis fundamentalmente a las horas de iniciar el tratamiento. Pero una de las cosas importantes que hay que tener en consideración, más o menos entre la quinta, sexta, séptima, octava hora, cuando ya hacemos nuestros agas, tenemos que ver que el bicarbonato haya incrementado en un 50% de nuestro bicarbonato inicial. Con eso quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Ahora, lógicamente ustedes van a ver que algunos pacientes lo mejoran más rápido, suben más rápido el bicarbonato. Es porque hicimos una buena hidratación, una buena infusión de la insulina, y eso mejora. Pero, digamos, lo mínimo que debemos de esperar es que nuestro bicarbonato haya incrementado en un 50%. Y eso nos está diciendo que estamos yendo bien. ¿Ya? No se debe suspender o disminuir la dosis de insulina hasta que la acidosis esté corregida. Esto también es fundamental, ¿no? Lo debo poner así, recontra remarcado. Muchas veces nos tentamos en suspender la insulina porque el paciente ya mejoró, su glucosa está en 120, el paciente está despierto, está muy bien, pero el AGA todavía sigue haciendo. ¿Qué pasa? Vamos a la vía subcutánea. El paciente ya está hidratado, se mejoró la cetoacidosis, y vamos a pasar la insulina
a la vía subcutánea. ¿Qué debemos que hacer? Cuando le ponemos la infusión, cuando le ponemos la insulina subcutánea, hay que mantener la infusión, dependiendo de las guías, pero más o menos entre 45 a 90 minutos iniciado la vía subcutánea. Hay que continuarla. Pasa esa hora, hora y media, y recién sacamos la infusión y nos quedamos ya con la vía subcutánea, ¿ya? Entonces, la eficacia del tratamiento de la insulina la medimos porque se inhibió la producción de cetoácidos, ¿no? Entonces, la hidratación y la insulina van a hacer que nuestros cetoácidos disminuyan. O sea, ¿qué no es necesario que hagamos? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué ya no deberíamos de hacer o qué no deberíamos de hacer? Si el tratamiento de hidratación fue Ya no debería corregir que bicarbonato. el efectivo y si el tratamiento, ¿no? Entonces, ya no es necesario bicarbonato, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Si lo vamos a utilizar en determinadas circunstancias, es cuando pasaron 2, 3 horas y no mejoró ese paciente, y el pH nunca mejoró, menos de 6.9, menos de 5, podremos utilizar el bicarbonato, pero siempre hay que ir a la base, a la fuente, que es nuestra hidratación. A veces nos faltó hidratar a este paciente, y no es necesario que le demos bicarbonatos, no le metemos un bolo más, ¿no? Porque vemos, clínicamente lo vemos, le vemos su mucosa, le vemos que este está deshidratado, hay que hidratarlo más, ¿no? Acuérdense que en un paciente deshidratado, la acidez no permite que la insulina actúe bien, ¿ya? Entonces, si lo hidratamos bien, la insulina va a actuar mucho mejor. Entonces, a veces hay que volver a perfundir a estos pacientes y evitamos el uso del bicarbonato. Pero a veces, pues, nos emocionamos y ¡pum!, le metemos bicarbonato y podemos producir problemas hasta fatales, ¿no? ¿Qué pasa si ponemos bicarbonato? Puede haber cambio de la alcalosis, puede pasar hiponatremia, hipocalcemia, disminución de la oxigenación de tejidos, producción de cetoácidos, acidosis cerebral paradójica, y esto puede llevar inclusive a la edema cerebral. Pero si lo pasamos, hay que pasar más o menos de 1 a 2 milimoles por kilo. Lo que calculamos, la mitad lo pasamos en 30 minutos y el resto máximo entre 1 a 2 horas. No más. ¿Ya? Y cuando hacemos eso, ya estamos corrigiéndolo. Bien, ¿no? Bueno, les cuento una anécdota. Hay una niña, bueno, hace varios años, ¿eh? La niña tenía 7 años, era una paciente que debutó en ICA, ¿ya? Hizo su cetoacidosis debut, tenía 7 años, y el papá, bueno, en el hospital de ICA no lo podía manejar, les pasaron bicarbonato a la niña, y como la cosa iba mal, llamaron al hospital niño y al otro lo pasaron, ¿no? Era el primer día de residencia de una de nuestras 6 residentes, la doctora Marita Laredo, era su primer día. Entonces me tocaba a mí ver las interconsultas y fuimos con ella y los residentes que estaban de turno. Y era una niña que estaba en ese de shock trauma en el cuarto ese de observación, donde hay 2 camitas. La niña la veíamos mal, súper deshidratadísima, ¿no? Ojos hundidos, el sensorio mal. Entonces empezamos de cero. Pero el papá no estaba y no sabíamos cómo ver la parte de la anamnesis, pero felizmente creo que vino la mamá alguien y nos dio el dato. Que cuando vinieron de la emergencia de la ambulancia al hospital, le habían puesto su cloruro y no dicen quién, pero parece que fue el que venía transportando al paciente, le cierran la infusión del cloruro. O sea, de ICA hasta acá, ¿cuántas horas son? 4 horas, ¿no? En ambulancia. 3 horas, ponen. 4 horas. Vino todo el camino sin hidratarse y encima le habían pasado bicarbonato. Lógicamente la niña se puso mal, ¿no? Le hemos hidratado varias veces. Le pasábamos bolos y bolos y bolos porque veíamos que el pH no mejoraba. Llamamos a la unidad, a la UCI,
venía, decía, no hay camas, así hemos estado toda la mañana con la paciente, ¿no? Ahí al costado de la paciente con la residente ya se volvía loca. Y no salía, no mejoraba. Entonces le habían pasado mucho bicarbonato a esa niña, me acuerdo. Felizmente, como a las 2 de la tarde llegamos a hacer que, ahí hablando con los de la UCI, justo vino el doctor, en ese momento era el jefe del doctor, bueno, no me acuerdo cómo se llama, y él hizo el trámite y pasó a la niña. Cuando llegó a la UCI, hizo un paro y rápidamente la entubaron, ¿no? Y la sacaron rapidísimo. No llegó a hacer paro, llegó a, a desaturar tanto que la entubaron en ese momento, ¿no? Y estuvo la niña literalmente todo como 24 horas en acidosis. No mejoraba la acidosis. Pasó día y medio, mejoró la acidosis y la niña se despertó como si no hubiese pasado absolutamente nada. Para nosotros fue no sé, un milagro, etc. Y la niña, ahí el papá sigue viniendo. La niña ahorita ya tiene, bueno, han pasado 9 más 7, ya tiene 15 y 6 años la niña. Ya está grande. Entonces, para que vean cómo es el manejo inicial y cómo puede complicar la vida a un niño, a una niña. Felizmente esa niña no pasó nada, me acuerdo, se le hizo tomografía. Para los neurólogos decían que no había edema y para los radiólogos decían que sí había edema cerebral. También se le llegó a pasar monitor y toda la cosa. Otro caso, una niña que ya tiene 16 años, 14 años en Trujillo. Hay unas residentes que habían rotado con nosotros, me llaman una noche y me cuentan el caso de una niña que está en cetoacidosis, que no salía, etcétera, etcétera. Y yo le dije que tenían que ver la manera como transferirlo. Era una paciente en Trujillo. Y bueno, le di las pautas, ¿no? Entonces quedaron que iban a volver a llamar y ya no llamaron. Pasó un mes y trajeron a la paciente. Era la paciente con secuelas neurológicas hasta el día de hoy, ¿no? Es una paciente postrada. Y haciendo las investigaciones, bueno, fueron como eran los residentes que habían rotado con nosotros, ellas llegaron a determinar que efectivamente le habían pasado inicialmente bicarbonato, ¿no? Era una niña de 13 años que era una paciente diabética, ¿ya? Antigua, que hizo su cetoacidosis por alguna causa, pero por el manejo inicial, quedó secuelada hasta el día de hoy, ¿no? Muy de vez en cuando ya ahora viene, todavía no cumple 18 años. Listo. Entonces, importante, no se debe usar un bolo endovenoso de insulina al inicio de la terapia. Eso, métanse a la cabeza, ¿ya? Es innecesario y peligroso. Mayor riesgo de edema cerebral. No debe de suprimirse o suspenderse o disminuir la dosis de insulina hasta que la acidosis esté corregida. Otro dato importante. Una vez corregida la acidosis, cuando haya una buena tolerancia oral, la infusión de insulina debe ser sustituida por insulina subcutánea. Mantener la infusión entre 40 y 60 minutos luego de iniciar la subcutánea. Acá he puesto 340, no, mira, está. Es 40. 40 y 60 minutos. ¿Ya? Esto de acá es importantísimo, ¿eh? Esto es algo ya, una regla de... Vamos a corregir esto. ¿Cómo va a decir 340? Ya, ahí está. Listo. Y el principal control de la eficacia del tratamiento de insulina es la corrección de la acidosis. Acuérdense de eso. Generalmente a las 6 horas de iniciado el tratamiento, y el bicarbonato debe de incrementarse alrededor del 50%. Cuando hacen su AGA, ustedes tienen que ver que su bicarbonato se ha incrementado por lo menos el 50%. Si ustedes ven que pasó eso, perfecto, el camino está yendo bien, ¿no? Entonces, estas cosas son importantísimas que se acuerden siempre. Listo, hasta acá pasamos la primera fase. Ya la paciente lo sacamos de la cetoacidosis, ya está bien, ya empezó a tolerar líquidos, todo, entonces vamos a empezar la insulina ya la vía subcutánea, ¿no?
El paciente no tiene que estar acidótico, las glucosas tienen que ser adecuadas, no óptimas, sino adecuadas. Podemos ver que todavía tiene cetonuria en la orina, todavía vamos a ver. Y generalmente utilizamos la insulina rápida, ¿no? Puede ser 3 a 4 dosis, depende, ¿no? Depende del paciente, depende de la edad, el peso, etc. Generalmente podemos dar en los prepúberes de 0,5 a 1 unidad por kilo y en los púberes un poquito más, ¿no? La administración es subcutánea y la ingesta por raciones va a corresponder por el kilo de peso que tengamos el paciente, ¿no? Cuando iniciamos las comidas, están igual como otro niño. Lógicamente, los hidratos de carbono corresponden al 40% del total de calorías y la distribución de las raciones, más o menos, una ración debe tener 10 gramos de hidrato de carbono. Esto es importantísimo. Esa formulación se la tiene que dar la nutricionista. Y separamos 6 comidas al día, ¿no? Desayuno a media mañana, almuerzo a media tarde, cena y un último alimento que más o menos en la noche, que es un vaso de leche, para que no haga hipoglicemia en la madrugada, ¿no? Estas son las insulinas que utilizamos, insulina regular, en general, ¿no? Pero ustedes saben que para la cetoacidosis utilizamos la regular. Sino que estas son las insulinas, bueno, para que tengan qué tipo de insulinas tenemos nosotros. Nosotros en el servicio tenemos la gluricina, tenemos la insulina galargina y la lispro, ¿no? Y también tenemos el degludec. Son las insulinas que utilizamos. Complicaciones de la cetoacidosis, bueno, ya esto rápidamente lo pasamos. El edema cerebral es lo más complicado, pero muy pocas veces hemos visto edema agudo de pulmón, ¿no? Etcétera. Bueno, hubo un caso en el hospital de Loaiza, que sí hubo un caso con edema agudo pulmonar, de una niña de 12 años, que hizo el edema agudo pulmonar por sobrehidratación, ¿no? Pero la complicación más frecuente que vemos es la hipoglicemia, generalmente porque se nos pasó la infusión de insulina. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Y para que no suceda eso, pues, bueno, el paciente tiene que estar monitorizado continuamente, ¿no? Arritmias por hipopotasemia es raro, ¿no? Rarísimo. O trombosis catéter venoso central, etc. Bueno, eso siempre y cuando se haga eso, ¿no? El edema cerebral representa el 1% de la cetoacidosis, factores de riesgo, ¿no? PCO2 bajo, urea elevada, ¿no? Que generalmente eso puede producirse en una insuficiencia renal aguda por deshidratación. La administración del bicarbonato, una rehidratación rapidísima. Esto es lo que tiene que tener mucho cuidado, ¿ya? Y el tratamiento, restricción hídrica, hiperventilación, este es importantísimo. Manitol, en algunos casos se utiliza, o mejor dicho, se utiliza. Y cuando da, el pronóstico es malo, ¿ya? Bueno, yo nunca he visto, a excepción de esa paciente que les he comentado, pero los asistentes que tienen más tiempo en el servicio nos contaron de una paciente que llegó una noche y en la UCI falleció. Y probablemente haya sido un edema cerebral, ¿no? Pero de ahí no hemos visto. Pues esto está en todos los libros, ustedes lo tienen, todo el algoritmo que deben de seguir, que es un resumen de todo lo que hemos hablado. ¿Ya? Ahí está el algoritmo, todo cómo tiene que hacerse. Y volvamos al caso. Entonces, ese paciente que vimos al comienzo era un niño de 7 años, que tenía vómitos, cefalea, signo de deshidratación, aliento a fruta, olor a mineral, respiración rápida. Y se acuerdan ustedes ya lo vieron, ¿no? Entonces, hasta acá, ¿cuál sería el diagnóstico? ¿Quién me dice? Número 1. A ver, lista. Tomemos lista. Cetoacidosis severa. A ver, vamos a ver quién está. A ver, ¿quién es Víctor Hugo, el novelista? ¿Qué dice Víctor Hugo? No, cetoacidosis severa, doctor. Por Ya. los valores de pH y... Angélica Chan, a mí me dicen que estaba malita. ¿Qué dice? No. A ver, Angélica, ¿qué dice Angélica? Sí, doctor, buenas tardes. Sí, es una cetoacidosis también severa.
¿Qué dice el baile de la Macarena? ¿Es una cetoacidosis, sí o no? Sí, doctor, una cetoacidosis severa, ¿no? Por los valores de Cetoacidosis. pH y de bicarbonato. Ujú. Entonces, claro, es una cetoacidosis severa. Como ustedes pueden ver, ahí vamos a... Diagnóstico, cetoacidosis diabética, ¿no? El grado de deshidratación es severo, ¿no? Y la osmolaridad, ¿cómo están las osmolaridades? ¿Se acuerdan del sodio? Pues la hallamos, pues, ¿no? El sodio está a 159. Yo lo estoy haciendo a propósito, ¿no? Lo estoy corrigiendo. Utilizamos la corrección. 159 más 0.16 por el factor y nos sale 165, ¿no? Es un sodio alto. Entonces, la osmolaridad, ¿cómo sería? 2 veces 165 más 433 entre 18. ¿Y cuánto nos sale la osmolaridad? 354. Entonces, la hidratación, ¿cuánto tiempo tendremos que hacerlo? ¿Se acuerdan? A ver, memoria. Dio 35 entre horas. 330 a 360, ¿no? Ahí sí tenemos que hacerle 36 horas. Si hubiera salido más de 36, 360, ¿a cuánto debían de ser el tiempo? 48. 38. 48 horas, ¿no? Ahora, y les digo que también esto es muy relativo, ¿no? Eso es lo que dicen las teorías, pero hay pacientes que nos sale todo esto, pero de pronto la novena, 12ª, 14 horas están ya perfectos. Entonces ya replanteamos todo, ¿no? Porque empiezan a tolerar la vía oral, y la mejor hidratación es la vía oral, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con este paciente? Hidratación 36 horas. ¿Ya? Este es el manejo que le hicieron en la emergencia. Manejo las primeras horas. El volumen total, 4.200 cc por metro cuadrado al día. ¿Cuánto sale? 3.300, ¿no? El peso ya era 20 kilos, superficie corporal, 3.300. En la primera hora le pasaron 460 cc en 60 minutos. ¿Ya? Eso le hicieron el tratamiento en la primera hora. Entonces, acá le restamos, yo le estoy restando porque es un paciente que estuvo deshidratado y eso es lo que hicieron ahí, ¿no? Yo le estoy haciendo esto porque lo que hicieron fue restarle. Pues no, de repente si no le restaban no pasaba nada tampoco, ¿no? Entonces, 1.650 menos 460 sale 1.190 que le pasaron en las siguientes 5 horas, ¿no? Y le iniciaron a la hora la insulina, ¿no? A 0.1 por kilo, pesaba 23 kilos, bajó a 20, pero lo calculan con el peso ideal, que era con su peso anterior, que era 23. Entonces pone 2.3 unidades por hora. ¿Cómo vayas esto? Diluye 50 unidades de insulina en 50 cc de cloruro de sodio y ahí te sale 1 unidad por cc, ¿no? A las 3 horas su glucosa había bajado a 323. ¿Cuánto fue el anterior? 433. Fíjense, bajó más de 100, ¿no? Entonces un poquito rápido. Entonces bajó 110 miligramos por decilitro, que eso es lo que tenemos que evitar. Le hacen el AGA a la tercera hora y el pH está a 7.2 y el bicarbonato en 3. Recién iban 3 horas. ¿Ya? Su primer bicarbonato está en 2.6, si no me equivoco. Cuarta hora, la glucosa bajó a 270. El AGA pH 7.3 y el bicarbonato 3.3. ¿No? ¿Cuánto había subido? Un poquito más del 50%, ¿no? Entonces, ¿qué quería decir? De que el paciente estaba yendo bien. A la sexta hora, glucosa 220, su AGA 7.32 y el bicarbonato ya está en 4, ya más del 50%, ¿no? Entonces, ¿qué hacen acá? Ya le dan, porque la glucosa está a menos de 250, 50% de destroza al 5%, más 50 de cloruro a 9 por 1000, y la infusión la disminuyen a 0.05 unidades por kilo. Y el paciente mejora. O sea, fue un paciente manejado adecuadamente.
Era un niño de 7 años, ¿no? Y claro, lógicamente este paciente no ingirió rápidamente los alimentos, ¿no? Se demoró. Pero al final, de las primeras 24 horas, entre las 24 y 36 horas, el niño ya estaba ya con su infusión, perdón, con su insulina subcutánea, etc. El paciente que ya se manejó ya por consultorio. Y entonces yo creo que hasta acá ya hemos terminado, si me equivoco. Sí. Muchas gracias por su atención. Y entramos a las preguntas. A ver, un ratito. No, esto está... Ahí está. Ya dejé... ay, caramba. Ya no aparece Voy a su dejar de... diapositiva. Ya, voy a dejar de compartir la pantalla. Caramba. Es el problema del Zoom. A ver, preguntas. ¿Está claro o no está claro? ¿Está apareciendo la pantalla, creo? Sí, otra vez sale su PowerPoint. Ya, lo que estoy tratando es dejar de compartir la pantalla, pero no sale esta cosa. Ahí está. Ahí está. Dejar de compartir la pantalla. Ya está. Listo. Prendan sus cámaras, pues tienen miedo de verse. Nadie prende sus cámaras. A ver, preguntas. A ver, para identificarlos, porque... A ver, ahí está Víctor Hugo Carrillo. A ver, doctoras, están como mis hijas, cuando estudian sus clases, ponen ahí para que no las vean. Preguntas, a ver. Voy a poner nuestras fotos. O por su foto, pongan. Doctor, el control de los electrolitos y del AGA seriado, ¿hay alguna recomendación sobre cada cuánto tiempo se tiene que dejar? ¿O todo es de acuerdo a la evolución del paciente? No, pero ahí lo hemos dicho. Sí, o sea, Eso lo hemos dicho. tal cual así, porque hay otras referencias, bueno, y otros también asistentes, que de acuerdo a la evolución más que nada lo hacen su primer Claro, control pero y eso es... ahora... pero las primeras 4 horas sí es obligatorio. Si es Bueno. un paciente que está debutando, es hora por No, hora. luego de esas 4 horas. Ah, no, pues ahí utilizas tu criterio, pues, ¿no? Ah, Está ya. pinchando al pobrecito. Claro, ajá. Después de las 4 horas, e inclusive después de la sexta hora, cuando tú ves que la cosa ya está mejor, ya entonces lo vas ampliando, pues, ¿no? Eso es generalmente cuando son pacientes debut, ¿no? Pero cuando son pacientes ya, que ya tienen la enfermedad y son recurrentes, generalmente rápidamente, ¿no? Ellos mejoran rápido. Y ya no se le hacen muchos sagas continuos, ¿no? Ya se le controla a las 12 horas, 18 horas, etc. Otra pregunta, si no yo pregunto, ¿eh? Doctor, cuando viendo la presentación, usted pone 4.200 por superficie corporal. Le pregunto esto porque cuando estábamos en el servicio, justo es una de las preguntas que yo le hice al doctor Núñez, y el doctor Núñez me dijo, mira, lo que tú tienes que saber como pediatra es, si tú quieres lo puedes hidratar, como tú sabes, de leve, moderado, severo, y igual, lo importante es que lo hidrates. O sea, no digo, pero doctor, pero si en alguna oportunidad en la emergencia le hemos dado 4.200, otra vez es 3.200, bueno, ahora viendo su presentación 4.200, ¿no? Entonces la pregunta es, no es tan cierto, pues, porque nosotros, por ejemplo, en pediatría, el volumen es menos, ¿no? Manejamos menos volumen para hidratación leve, moderada, severa, ¿no? Ya, pero ¿en qué patología, pues? Por ejemplo, si viene un deshidratado severo, Ya, es diferente. claro, Un deshidratado severo es diferente. El diabético, la hidratación tiene que ser más cuidadosa. No podemos excedernos, porque la principal complicación va a ser el edema, el edema cerebral, va a ser tu edema agudo de pulmón. El paciente diabético es especial. No podemos hidratar, como yo me acuerdo cuando hacía pediatría,
venían chocados por distintas causas, le metías bola, inclusive al hueso, y yo llego a poner al hueso, ¿no? Intraóseos, con volumen, con todo, y no pasaba absolutamente nada, ¿no? Se mejoraban rápidamente, porque ese es otro tipo de deshidratación. El deshidratado por cetoacidosis es otra cosa. Por eso también se pone el método ahí les pasé el método de Holiday, donde utilizas distintas formas, dependiendo la edad y el peso del niño, ¿no? Lo importante es que hagas una hidratación, lo que tú calcules, lo que vas a pasar tu primer bolo, lo hagas lento. O sea, no te desesperes, no pienses que el paciente se te va a chocar y que, no, 1 hora es mucho, no. Al contrario, esa primera hora es fundamental, ¿ya? Pasarlo lentamente. Esa hidratación, la cantidad. Inclusive puedes pasar hasta 2 bolos, ¿no? Y una vez que pasa los 2 bolos, y ya tú has visto que hay cierta mejoría, ya pasas tu insulina, ¿no? Entonces, tú hidrata a tu paciente, pero acuérdate que tu primer y segundo bolo tienen que ser lentos, ¿ya? Y más si es un niño menor de 6 años, ¿eh? Ojo. Después no te quiero ver desfilando ahí en la fiscalía. ¿Ya? ¿Otras preguntas? No preguntan nada ustedes. Ahí yo les pregunto. Ya, preguntas, nada más. A ver, Yamalí, tú que eres la anfitriona. Yo le dije. Mi duda era esta sobre los controles. Ya, Pero, perfecto. así como duda, otra duda. Ya, pero la manera de aprender manejando a los pacientes diabéticos es yendo a verlos, ¿no? El problema ahorita es de este COVID que no les recomiendo que vayan a la emergencia, ¿no? Pero en otras oportunidades, sí, pues, ¿no? Los residentes que les gustaba o querían aprender más, iban, ¿no? En la noche ya regresaban, miraban el RP, cómo iban poniendo, con los errores se aprende, ¿no? Entonces, anécdotas hay muchas. Por ejemplo, me acuerdo mucho de un residente en el 2012, ¿no? Sí, pues 2012 fue. Hay un residente, un piurano. ¿Cómo se apellida este pata? No, hasta ahorita me acuerdo. Era así palomillo, así tipo Víctor Hugo, pues, ¿no? Bien, bien fregadito el pata. Mujeriego. ¿Ya? Entonces se escapaba de las reuniones. Un día pidió permiso para irse a Piura porque tenía una emergencia, según él, ¿no? Y yo le digo, ya el doctor le dio permiso, digo, pero te trae chifles, así de broma. Entonces llega y, y le digo, oye, los chifles, no, acá está, doctor. Y nos trae los chifles, y los chifles decía abajo en la barra, hecho en Lima, ¿no? O sea que el pata nunca se había ido a Piura. Palomía era el pata. Bueno, la cuestión fue que pasado como un año, un día me llama, ya era asistente en el hospital de salud en Piura. Y estaba de asistente y llegó una cetoacidosis. Y él no era un mal residente, era muy bueno. Lo que pasa es que era así, bien hacía bien juguetón, pues el pata, ¿no? Entonces, él me llamó y me dijo todo lo que había hecho. Hizo todo lo que les he explicado. Entonces, para su suerte, cuando él rotó, hubo una cetoacidosis. Y él estuvo ahí mosca aprendiendo, ¿no? Aprendió bien. Y cuando estuvo solo, porque estuvo solo en la guardia, él solo manejó a la paciente. Y hizo todo lo que se tenía que hacer y la sacó a la paciente. Entonces, lo que aprendió en esa vez le sirvió para toda su vida. Nadie sabe lo que te puede pasar o los problemas que tú puedas tener o puedan tener ustedes en el momento que sean asistentes. Entonces, este tema de la situación se lo tiene que tener bien claro. Y la otra que es la insuficiencia suprarrenal. ¿Cómo manejar una insuficiencia suprarrenal? También es otro problema recurrente que vemos, ¿no? Entonces, lo que hizo fue, exacto, manejó muy bien a su paciente.
Otra anécdota. Ustedes han escuchado hablar de la doctora Quiñones, ¿no? Que ya falleció. Sí, doctor. En la época que ella era la jefa de pediatría en el Hospital del Niño, ella no les dejaba rotar a los de San Marcos a endocrinología, a gastro ni a nefro. No rotaban ahí. Porque ella decía de que el pediatra ya lo debía de saber, que no era necesario que roten, ¿no? Entonces hubo una buena generación, hasta que la doctora se retiró, de residentes de San Marcos que no rotaban por esa especialidad, ¿no? Entonces, yo empiezo a trabajar en el seguro, cuando ni bien terminé pediatría, trabajé 3 años en el seguro, y conocía a varios colegas que no habían hecho endocrino, o no habían pasado por endocrino. Y para mala suerte de uno de ellos, en una de sus guardias, le vino una cetoacidosis. Y no sabía qué hacer. Entonces, pero bueno, yo estaba con ellos y me llamó, entonces ya lo solucionamos, ¿no? Por teléfono. Y otro colega que se había rotado, también le vino otra cetoacidosis y lo resolvió. Que lo aprendió bien. Entonces, para que vean que las cosas que aprenden ustedes en cada servicio donde van a rotar, lo más importante, lo más básico se lo tiene que aprender y metérselo a su cabeza, y eso le va a durar para toda su vida. Para todo el tiempo que sean a la pediatría, ¿no? Entonces, ese es digamos, el consejo que les doy, ¿no? Si en esta oportunidad ven ese paciente, bueno, de una u otra manera traten de ver cómo ha sido el manejo, ¿no? del paciente que está ahorita en la emergencia, y ver todo lo que se ha hecho, porque es un paciente muy complicado, porque el COVID de repente está haciendo de que algunos órganos fallen, por ejemplo el riñón. Entonces hay muchos pacientes que hacen insuficiencia renal por el ataque del virus o el mismo corazón, ¿no? Muy independientemente que el niño esté haciendo una cetosis. Listo, ¿alguna otra pregunta? ¿Quién es Julio Medina? Uno de nuestros compañeros R3, doctor. Ah, ya, muy bien. ¿Y Rafael Valverde? No han preguntado nada. Bueno, ya no importa. Listo, nada más. ¿Más preguntas? Nada. Bueno, entonces nos vemos. Yo voy el martes y ahí nos vemos. Cualquier otra consulta que quieran, ya hacemos por ahí.